Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema de pedagogías de las diferencias. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la Academia. Bueno, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Presentamos primero a la doctora Jennifer Paola Villarrojas, feminista y sindicalista, doctora universitaria e investigadora con experiencia en procesos educativos desde perspectivas de la educación de personas jóvenes y adultas, estudios de género, feminismos, estudios críticos de la discapacidad, educación popular y derechos humanos. También nos acompaña la estudiante Olivia Mackenzie Aguilar Ramírez, quien cursa el servicio social en la Dirección Institucional de Igualdad de Género y es estudiante de la licenciatura en Procesos Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues les damos la bienvenida. Nosotras te haremos algunas preguntas para conversar y que nos servirán también como guía de nuestra reflexión. En un primer momento nos gustaría platicar contigo, Jenny, pues a qué nos referimos con pedagogías de las diferencias. Ok, bueno, primero que todo, un saludo cordial a este espacio de reflexión, a este espacio también, digamos que de posibilidad de hacerle preguntas a eso que pareciese ya está determinado, que es la pedagogía, o que por el contrario se hace ininteligible cuando en las universidades nos siguen preocupando las disciplinas, las ciencias, una idea de calidad que pareciese despedagogizada. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntas por las pedagogías de las diferencias, me es difícil no tener que hablar de cómo las universidades son de las instituciones más antiguas y a las que las transformaciones se les han dado es por la presión social. Difícilmente uno podría decir que es que hay una intención de que eso que implica reconocer lo que pasa en el contexto se da por las administraciones de turno y más bien es una presencia muy fuerte del movimiento social, de las organizaciones y de cómo se detona en la cotidianidad interpelaciones a quién se forma, para qué sociedad se forma y en qué contexto. Por eso siento que las pedagogías dentro de la universidad ponen en la escena cuál es el lugar que tenemos cuando nos pensamos el sujeto de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Para qué educar hoy? ¿En qué contexto educamos hoy cuando tenemos diferentes estallidos sociales a lo largo de Latinoamérica, cuando tenemos denuncias frente a las altas tasas de feminicidios y todo lo que implica el odio contra nosotros, los niveles que tenemos, digamos que de violencia en contra de la comunidad trans, y podría seguir colocando, ¿cierto?, en la escena problemáticas que pueden circular? Oye, yo ¿cómo es que hago este ejercicio de mediación pedagógica donde soy la maestra a cargo, donde tengo unos objetivos, pero no puedo perder de vista que en esa pedagogía también se ocultan unas intenciones políticas, éticas, estéticas? Y digo esto porque cuando emergen las pedagogías críticas de raíz latinoamericana, que uno podría mapearlas mucho antes de Paulo Freire, ¿cierto? Sin embargo, es con Paulo Freire quien nos propone unas pedagogías críticas que van tomando una tonalidad donde las pedagogías de las diferencias implican sentir y pensar el lugar de quienes rompen con la normalidad. El escenario de, digamos que de problematizar cómo en la mediación, en la formación, precisamos que haya cuidado, que no se, digamos que desconocer que las pedagogías de las diferencias ponen en la escena la alteridad, ese lugar de acogida, aquello que me hace mucho ruido y me genera una sensación de escozor, porque es que yo no habito esa realidad, sea porque llegan los jóvenes que siempre estuvieron en la periferia y que fueron estudiados como objetos de estudio a ser quienes hacen parte de las universidades públicas hace varias décadas, ¿no? Cuando aparecen en la escena los sujetos con discapacidad, ya no para que los estudiemos o hagan parte del sistema de salud, sino por el contrario para problematizar, oiga, ¿y cuál es mi lugar en una universidad? ¿De qué forma mi derecho a la educación está? Entonces, las pedagogías de las diferencias colocan esa radicalidad de aquello que para mí pareciese desconocido y comprometen profundamente al profesor, a la profesora, frente a cómo reimaginar el hecho educativo o la acción formativa, pero también transformando las relaciones que se dan en lo escolar.
la forma en la que nos encontramos, sea por expulsarnos o recluirnos por las diferencias, bajo la idea del diferente más bien, no de las diferencias sino del diferente, o para acogernos desde la amorosidad, que es un asunto radicalmente político. Cómo yo me hago cargo de que cuando estoy formando, algo sucede allí que implica reconocer que eso aporta a la sociedad, tensiona los lugares de dominación o por el contrario, nada con la corriente y genera más expulsiones y discriminaciones, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante. Claro, retomando el punto de sentir pensar, a la hora de sentir y pensar lo educativo, casi siempre es imposible no tener una postura al hablar. ¿Por qué es importante que las universidades tomen una postura política ante este tema? Yo creo que lo primero que emerge cuando escucho la pregunta tiene que ver con asumir que la pedagogía es un asunto neutral. Creer que cuando formo, el solo hecho de formar, lo estoy haciendo con una lectura que está despolitizada, que de entrada ya es ética, que de entrada ya tiene un lugar moral, y por el contrario, creo que allí operan un tipo de violencias que generan una pedagogía moderna bastante problemática cuando tiene que infringir sufrimiento sobre quién es el sujeto de la educación, pero también contra quien vivencia la enseñanza. Siento que en este asunto de tomar posicionamiento es cómo nos hacemos cargo de la sociedad que hoy emerge. ¿Cómo construimos futuro? Eso es una pregunta muy bella de la pedagogía. Entonces, yo aquí voy a retomar a Paulo Freire cuando él nos pone en la discusión de el sentido potente de las pedagogías críticas y de lo que sería la educación popular, tiene que ver con asumir el desocultar las verdades que han circulado. Y desocultar la verdad es poner en la escena que muchas de las prácticas que sostienen nuestras vidas están cargadas ¿de qué? De una naturalización del racismo, del capacitismo, para ponerlo en clave de cuál es el cuerpo capaz que queda por fuera, que insiste en prácticas patriarcales para mantener las brechas de desigualdad salarial que tenemos las mujeres, que mantiene esta lectura frente a las enfermedades, por ejemplo, no sé, de transmisión sexual, donde el VPH sigue siendo el virus del papiloma humano, un asunto de mujeres que no se cuidaron, de mujeres que son sucias, que viven su sexualidad de manera no muy decente, y parece que nos compete a nosotras como una práctica de culpa, ¿no? de pasa por. Por el contrario, en estas apuestas de que las universidades asuman su lugar político está, bueno, ¿desde dónde vamos a educar? ¿A quién? ¿Para qué estos conocimientos? ¿Para qué queremos ingenieros e ingenieras? ¿Para qué queremos abogados y abogadas? Porque no basta con que sean de muy alto nivel, si al final van a servir al sistema y van a mantener el status quo. Cuando al final van a creer que porque logran de alguna manera el ascenso social, entonces ya no hacen parte de la clase trabajadora y entonces lo lograron. Porque nos juegan con, digamos que una de las crisis de la clase media, cuando de alguna manera logramos movilidad social, por llamarlo más bien así, es creer que nosotros como lo logramos, entonces los demás que no lo logran es porque son unos vagos, es porque les faltó esfuerzo, y en realidad es que el sistema está pensado para que mantengamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, 11 generaciones en el empobrecimiento. Y uno diría, ¿y las universidades de qué se hacen cargo? ¿Sí? El lugar político es tan importante, y lo digo porque ante las crisis que vivimos como sociedad, si bien la educación no puede con todo, sí puede con algo. Y entonces las universidades sí tendríamos la responsabilidad, y quienes hacemos parte de las universidades como comunidad, de poder reimaginar, ¿sí?, el mundo que esperamos o que deseamos, de poder desear transformaciones y de hacerlas posible a partir de esta formación de profesionales y de que de alguna manera haya justicia educativa en clave de la justicia social y justicia curricular. Porque cuando hablamos de justicia, esa justicia es indivisible. No es una justicia para unos pocos. Habrá que preguntar quiénes quedan por fuera de la UAP. Quiénes ante los procesos de selección no alcanzan. Porque entonces estamos privilegiando la meritocracia, que es parte del sistema, y quedan expulsados a quienes definitivamente pues no les da para pasar estas pruebas que responden a un tipo de lo cognitivo, que responden a un tipo de, digamos que también de corporalidad, pero también digamos que de reconocimiento de quiénes están y quiénes no van a estar. Y parece que como no están, no nos interpela, porque pues la universidad es justa de entrada. Y no, las universidades, no la UAP, las universidades mantienen estructuras de dominación, mantienen digamos que unas prácticas de expulsión. Yo siempre hablo a propósito de las pedagogías, de las diferencias de las puertas que utiliza Carlos Escliar, el filósofo argentino y pedagogo, para decir que tenemos puertas giratorias,
puertas con detectores de metales y puertas abiertas. Y él dice, la puerta giratoria es cuando te dicen, sí, que vengan todos los negros, los indígenas, las comunidades trans, pero al final, conforme van entrando, no se sostienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque fracasan a nivel universitario, porque difícilmente generan vínculos, porque vivencian prácticas de toda la, digamos que toda la persecución también de sus lugares. Entonces la puerta giratoria es bienvenidos, pero te voy sacando. La puerta detector de metales pone unas condiciones. Entonces, que escribas bien, que argumentes bien, y sabiendo que tenemos en Latinoamérica y en toda Centroamérica, pues unos niveles muy bajos de lectura crítica, como le han llamado, ¿no? Cuando lo utilizan para decir que es que argumentamos o no argumentamos. Y las puertas abiertas es definitivamente decir, nos hacemos cargo de todas estas multiplicidad de alteridades y nos hacemos cargo es que hay políticas, hay recursos, hay formación. Tenemos una disponibilidad ética que para mí es mucho más importante a propósito de las pedagogías de las diferencias que la preparación. Yo creo que esta idea de prepárenme mucho para poder acoger a las diferencias, a los diferentes más bien, lo que genera es esta idea de tematizar a quienes habitan los lugares de frontera, por género, por edad, por sexualidad, pero no transforma mi disponibilidad y es desde la pedagogía ¿yo qué hago? No porque me haga cargo de manera individual, es un asunto colectivo, institucional, sino porque hay algo en mi sensibilidad que hace que no te vea para violentarte, que hace que no te esté colocando como un objeto de estudio, sino que me interese lo que pasa con tu vida, que me interese lo que estás sintiendo y que quisiera que tu experiencia aquí sea una experiencia sostenida en la amorosidad, una amorosidad que, insisto, volviendo a Freire y a Bell Hooks en términos de feminismos negros, es una amorosidad que cuida la vida, es una amorosidad que salvaguarda los vínculos, que permite la cercanía de los cuerpos y que asume la justicia cuando lo que ha habido es una tradición de injusticias que nadie quiere asumir cuando les negamos el derecho a la educación, pero decimos que es que no estamos preparados, que después, ¿sí? Eso creo que diría en términos de la potencia de lo político y de asumir que sí tenemos un posicionamiento político, también iba a hacer ese énfasis, discúlpenme, porque pareciese que si no es alternativo no hay posicionamiento político, sí también lo hay, cuando sigues el orden, cuando castigas lo disidente, cuando persigues y niegas la contradicción, cuando se censura a quienes son críticos, cuando se persigue y no se generan prácticas para proteger el pensamiento crítico en nuestras universidades, ¿sí? Y cuando queremos meter en cajitas las subjetividades, porque en el fondo nos incomodan tanto que queremos que se regulen. Y lo que hay aquí para mí es una eclosión del sujeto también universitario. Y esa eclosión es incómoda, porque nos desborda en términos de que no lo podemos controlar. Cada vez las juventudes no son como las de la rectora o las profesoras o quienes venimos de invitadas, sino otro tipo de juventudes que están interpelando porque asumen la crisis de ser las juventudes con menos posibilidad de trabajo digno, con menos posibilidad de trabajo. Estaba leyendo un informe de la OIT donde tenemos en Latinoamérica y también en México una fuerza en que están los que llamarían en Colombia los nini, ni estudian ni trabajan, pero al final parece que es culpa de los jóvenes, ¿no? Y no de un aparato que los expulsa, pero además no bastando con eso, la problematización es que el asunto de las juventudes se agudiza en desigualdad cuando son las mujeres, y además son mujeres jóvenes madres, y eso tendría que poner la escena en la universidad de cómo es que empezamos también a pensar el mundo del trabajo, porque no solamente basta con que tú me permitas estar, sino cuando salgo con qué me encuentro, que puede ser también la práctica de exclusión y violencia. Sí, a mí me llama la atención justo esta idea de pensar el futuro y la comunidad, ¿no? O sea, la pregunta por el futuro y la comunidad hace que nos planteemos situaciones como, bueno, queremos una universidad libre de violencia y discriminación. Y para eso bueno, hay términos como muy utilizados como el de igualdad, equidad, justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué implicaría pensar la igualdad para hablar de las diferencias? Judith Butler y Ernesto Laclau, por ejemplo, dicen que no hay una igualdad o un principio de igualdad sin una proliferación de diferencias, ¿no? Entonces, cuando no existe una proliferación de diferencias en la universidad, ¿de qué tipo de igualdad o a qué tipo de igualdad estamos interpelando, ¿no? Y para este tema también del trabajo, el sujeto que estudia, ¿no?
Me parece que también la educación muchas veces es entendida como una cuestión secuencial y lineal, ¿no? Algo que de cierta manera también es como evolutiva, y que además viene o está anidada a un tema del tiempo, un tiempo que constantemente implica la optimización y el rendimiento del sujeto que estudia. ¿Cómo hablar del tiempo en las universidades? ¿Cuál es el tiempo de la universidad? ¿Cuál es el tiempo de los estudiantes? A veces decimos, no, es que es el tiempo institucional, pero ¿cómo ese tiempo institucional termina repercutiendo en la vida de las y los estudiantes, ¿no? Cuando tenemos estudiantes que, por ejemplo, son lentos, son lentas en ese aprender. Entonces, ¿qué tipo de pedagogías tendrían que estar colocadas ahí para propiciar otro tipo de crecimiento que no sea hacia arriba o hacia, como esta idea de las etapas, sino más hacia los lados, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo cuando dices, bueno, habría que insistir que aquella persona que dice que no tiene una postura política cuando enseña, la tiene. No hay una neutralidad tampoco en esas habilidades y sensibilidades que en el interior del aula se están gestando, ¿no? Sí, justamente cuando me haces la pregunta por el tiempo y por el hecho educativo entendido como un asunto lineal, secuencial, siempre se me viene a la cabeza varias cosas. Uno, que la universidad habita un lugar muy incómodo, porque la universidad, diría Boaventura de Sousa, está entre las exigencias de un Estado que quiere utilizarla para legitimar muchas veces asuntos que no son los de las libertades, pero también una sociedad que la está presionando a que haga algo, a que responda a lo que está sucediendo. A mí me encanta cuando las mujeres de sectores urbano-populares en Bogotá me decían, pero yo espero que ustedes estudien para que de alguna manera se unan a la lucha nuestra por transformar esto, ¿no? Porque lo que sentía era que apenas se entra a las universidades, lo que pasa es que hay una ruptura con las realidades, ¿sí? Y entonces lo que hay es una intención de que a mí no me corresponde, sigan ustedes allá porque yo ya ahorita soy una académica, yo ahorita soy un profesional. Digo esto con la siguiente intención. Como se mueve en ese lugar tan incómodo, las universidades están en un debate muy fuerte alrededor de estas exigencias de calidad que no son de los, no es un asunto del gobierno de turno, del duquismo, uribismo en Colombia o de aquí con AMLO, sino que hay toda una presión mucho más amplia de que las universidades realmente entren en el juego y estén sosteniendo el neoliberalismo. Cuando dice Renan Vega Cantor, un profesor colombiano que entró a las universidades públicas, el neoliberalismo está hablando de cómo se burocratizaron las universidades, está hablando de cómo el clientelismo es parte de lo cotidiano, cómo la agenda de acuerdo al partido político que esté gobernando impera en las universidades, cómo también hay censura y eso tiene que hablar porque a mí me encanta cuando también uno dice burocratizar no es solamente lo que pasa en términos de contratos y esto, sino burocratizar la pregunta en el aula. Y eso es muy interesante porque decir que burocratizamos la pregunta en el aula es asumir que colocamos la pregunta desde un lugar que mantenga la idea de la pregunta-respuesta, que acabe con el asombro y se pone en un momento muy específico para que no genere mucho escozor ni purulencia. Y eso es burocratizar la pregunta. Sí, y entonces con esto aparecen todas estas políticas de calidad que a mí me encanta en mi tesis doctoral. Yo discuto cómo en Colombia se exige la educación inclusiva, se colocan políticas que son más de tipo poblacional o étnico-esencialistas o integracionistas, que son unas particularidades de las políticas, y eso se amarra a la calidad educativa. Y es una manera de decir, con eso vamos a obligar a las universidades, pero en el fondo la calidad lo último que reconoce son las diferencias, porque las políticas de calidad están pensadas para que usted rinda y se muestre exitoso y haga parte del top 5 de las universidades mejores del mundo, del país, porque además eso vende y eso genera también un reconocimiento que se ve enmarcado en cuántos recursos llegan a las universidades, y eso no es de la persona que dirige de turno, no, eso es muy estructural, ¿sí? Tendríamos que hablar de la desfinanciación de la universidad y cómo las universidades en esto pues hay toda una intención de mantener la excelencia, porque eso les mantiene digamos que mantendría de alguna manera el tener el recurso de funcionamiento propio. Y digo esto en clave de, creo que los que al final pagan esto son los maestros y las maestras, son los trabajadores administrativos, son los estudiantes y las estudiantes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Ante la exigencia de tiempo, pues los profesores no tienen condiciones para pensarse lo pedagógico, ni diseñar materiales, ni investigar,
porque los contratos son tan precarios, son tan, digamos que lejanos de las condiciones para poder como académicos imaginar otra sociedad, insisto en esto porque creo que es el asunto del proyecto colectivo, que es con las horas que tengo lo soluciono todo. Entonces el tiempo del profesor es un tiempo acelerado, del administrativo es acelerado porque hay que tenerlo todo ya y hay que cumplir y hay metas y las metas son objetivos y los objetivos generan el impacto y con el impacto yo digo que tú funcionas o que tú no funcionas y con eso te evalúo también. Porque para eso está el asunto de hacer evaluaciones de los proyectos a los que nos comprometemos. En el caso digamos que de los administrativos, que creo lo hemos hablado mucho Jonathan y Mackenzie, tiene que ver con cómo lo administrativo se ve como algo diferente a lo universitario, como eso que no corresponde al mundo de la universidad. Y entonces permitimos que allí ocurran un montón de cosas y ni siquiera las entendemos, porque el mundo administrativo es ininteligible también para quienes hacemos parte de la comunidad. Y en el caso de los estudiantes tenía aquí unas reflexiones que me parecen muy difíciles de asumir también, pero creo que hay toda una sobrecarga y sobreexplotación de este sujeto productivo estudiante. Creo que a mí me preocupa mucho cómo se desprecia el tiempo libre, cómo hay un desprecio por la quietud, sí. Hay un desprecio por ralentizar, ¿sí? Y entonces a mí me encanta cuando la gente se burla de la pereza y lo pone como la mofa. Y uno dice, espérate un segundo, en realidad, ¿qué nos deja este acelere cotidiano? ¿Qué relación hay entre estos aceleres tan difíciles de sostener de 5 materias por semestre, la tesis, el proyecto, la monitoría, el servicio social, en términos de lo que implica la salud psicosocial? ¿Qué implica que ya no podamos estar sin una actividad en lo cotidiano y entonces empecemos a decir estoy perdiendo el tiempo? Porque al final eso se instaura tanto en uno, para hablar del sujeto productivo, que sé que tú has desarrollado en tus trabajos, se instaura tanto en uno que uno resulta autoculpándose de por qué no estoy haciendo algo que realmente valga la pena y no aquí quizás durmiendo o contemplando el paisaje, porque lo contemplativo se esfuma. ¿Sí? Lo contemplativo se vuelve algo que no tendrías por qué disfrutar. Y si nos vamos a lo que tú colocabas, Jonathan, de el sujeto que aprende, pues es que estamos pidiendo todavía que se aprenda en clave de un semestre que tiene 16 semanas en el caso colombiano, que tiene además unos objetivos y esperamos que en la semana 5 se hayan visto todos estos contenidos, pero además hayan hecho estos parciales, y quien necesita un poco más de tiempo pues no cuenta con las condiciones porque tampoco tenemos programas de bienestar tan imaginados alrededor del apoyo pedagógico. Pero ese mismo maestro tiene que responder por las notas en una fecha, porque hay un calendario académico que nos rige. Hay un tiempo para mostrar qué tan exitoso eres para graduarte. Si tú no cumples, eres menos exitoso porque te graduaste no en 10 sino en 11, no en 8 sino en 9 semestres. Y creo que esto se hace mucho más exigente con el pasar del tiempo. Creo que cada vez es más azaroso el asunto de los títulos, porque hay todo un capitalismo cognitivo, para traer también a la escena a Marco Raúl Mejía, y ese capitalismo cognitivo hace que cada vez más jóvenes y de menos edad tengan que tener doctorados terminados, no en el placer de cuál es mi interés investigativo, cómo se relaciona con mi cotidianidad, sino necesito titularme, y entonces siempre está esta mercantilización de la educación superior, donde los doctorados son cada vez más cortos, pero valen más, donde puedes lograr los créditos más rápido, pero si pagas por publicar, y entonces se nos mete el neoliberalismo a la escena, y lo último que queda es sentarnos a discutir cuáles son los tiempos libres que van a tener nuestros estudiantes en la institución, de qué forma realmente hay vacaciones para los trabajadores y las trabajadoras, de qué forma en ese tiempo libre hay posibilidad también del tejido social. Pero eso no es importante porque lo importante son los indicadores. Entonces creo que sí es muy problemático la pregunta por el tiempo en las universidades, muy problemática. Sí, creo que también es importante ver que en el neoliberalismo todo es como corriendo, ¿no? Todos lo hacemos corriendo y todo es como muy rápido. No sé, creo que igual el tiempo de los estudiantes a veces es como visto de una manera, bueno, como si no tuvieran vida propia. Hay países como Corea del Sur, por ejemplo, que el estudiante debe tener éxito y para que tenga éxito debe estudiar 18 horas al día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos redefinir el tiempo dentro de las instituciones de educación superior? Sí, es una pregunta bien compleja porque implica cuestionar el sistema educativo, sobre todo cuando las universidades además son autónomas, ¿no?
o tienen otra relación con el Estado que no es la misma de las instituciones escolares. Yo siento que aquí sí valdría la pena debatir y poder caracterizar qué tanto de lo que hacemos en las universidades, en vez de potenciar la vida, lo que está generando son prácticas de sufrimiento. Para mí hay mucho sufrimiento cuando un estudiante tiene que estar resolviendo su cotidianidad, porque además nuestros estudiantes de las instituciones en países latinoamericanos no tienen garantizados los mínimos por los estados, ¿sí? No podemos hablar de un estado de bienestar en los países, tengo que decirlo, latinoamericanos, y entonces para no irme a otras experiencias porque no tendría de dónde, ¿cierto?, también sostenerlo, pero el hecho solo de que un estudiante tenga que, además de venir a la universidad, trabajar, o además de trabajar tenga que ser cuidador y cuidadora de hijos, pero además de esto, hijas cabeza de hogar, y podría seguir sumando, si le sumamos las distancias para llegar de un lugar al otro en un servicio de transporte que es de lo más precario, pues hay un agotamiento. Y en ese agotamiento, pues uno diría, ¿y las universidades qué proponen? Más allá de saturar con propuestas extracurriculares, porque yo creo que tampoco el camino es ese. O sea, si bien no tengo una propuesta, diría claves para imaginarlo. Uno, siento que sí corresponde poder hacer análisis y reflexiones sobre el tiempo, y el tiempo como en la vida, porque no es lo mismo el tiempo invertido en cuidado que en cierto que en actividades remuneradas de trabajo, bueno, en los espacios académicos, pero tampoco creo que necesitemos una cátedra para estudiar el tiempo libre. Siento que necesitamos es más bien imaginar cómo nos vamos a encontrar alrededor de ralentizar procesos y entender que el tiempo sí nos va a poner en situación diferente con el mundo que queremos tejer. Pues muchas gracias, Jennifer, Oli. Hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía y bueno, hablando del tiempo, pues el tiempo se nos fue y hasta pronto. Muchas gracias.